Ya estoy grabando. La vez anterior, bueno, primero que nada les quiero contar algo ya. La otra semana, la siguiente semana, el lunes, les pienso tomar la primera evaluación acerca de estas cosas, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, para mí las evaluaciones más importantes son los exámenes. De ahí los deberes, a mí me interesa que los intenten hacer, ¿ya? Aunque no les salga bien. Igual, si los intentan hacer, van a tener buena nota. Ya, la evaluación que viene la siguiente semana, el lunes, va a ser un cuestionario que lo tienen que llenar en el aula virtual. Ya, ahora, esta semana justo estoy calificando las evaluaciones de otro grupo que tuve de nivelación. Y como ya estoy harto de que estemos inundados de corrupción, de que nuestra sociedad sea como que tienen el tuétano de ser esta vaina de vivir artificialmente aparentando cosas y ahí haciendo algo falso en el fondo. Ya. Entonces, por favor, en la evaluación del lunes no copien. Pero ahora ya creo que voy a poner como más medidas ya para que no copien. Entonces, solo les digo, porfa, no copien. Tal vez fue solamente este grupo particular al que le estaba yo revisando en el que me ha hecho desesperar con tanta copia. Espero que no hagan lo mismo ustedes. Ya, hemos venido bien lentito trabajando sobre estos temas y ya vi su evaluación diagnóstica. Tengo una idea más o menos de cuál es el estado de su conocimiento actual. Y pienso que, digamos, si es que todavía no han tenido preguntas sustanciales acerca de esto, si están sintiendo que hay un entendimiento, entonces ya podemos avanzar un poco ya más apropiadamente para alguien que está en la universidad, ¿sí? Entonces, digamos, la vez pasada, haciendo una recapitulación pequeña, miren, lo que pasó es que yo les había dado un problema como el que les mandé de deber, ¿ya? Y la cuestión era que ustedes tenían un objeto aquí en el origen de coordenadas, ¿no? Digamos, lo que nosotros solemos hacer en física es que si es que los objetos solamente se trasladan o están en una simplemente se van a trasladar, ¿sí? Y no nos interesa, por ejemplo, la rotación. Me refiero a esto ya. Miren, a este marcador yo le puedo lanzar como que así, ¿ya? Y solo moverse así en el espacio, o yo le puedo lanzar, yo le puedo lanzar como que así, ¿ya? Entonces, ahí tuvo dos movimientos, ¿ya? Como que uno es como que se está moviendo así, formando una parábola, y otro es que mientras se mueve está girando, ¿ya? Mientras no nos interesa el giro, sino solo la traslación, es decir, que se traslada de un punto a otro y no que está girando, entonces los objetos tenemos, digamos, el derecho y el permiso que cuando trabajamos en física clásica, es decir, cuando analizamos fenómenos que conciernen a objetos de medida macroscópica y que viajan a velocidades no cercanas a la de la luz, lo que nos damos permiso hacer es a los objetos, si es que no es en este caso relevante la rotación de nuevo, mientras solamente la traslación, nos damos el permiso de representar la extensión del objeto con un punto. Entonces, digamos, este punto negro de aquí sería el objeto, ¿sí? O sea, la aclaración que estoy haciendo es que, digamos, lo que estamos haciendo aquí es una forma de ir representando ideas y conceptos, ¿sí? Porque, digamos, esto, tal vez Stephen Hawking empezó a ver este tipo de cosas en su mente, pero nosotros no somos Stephen Hawking. Lo digo porque él alguna vez mencionaba que le había dado chance de su enfermedad a hacer estas cosas que hacía así en su cabeza, ¿ya? Pero la cosa es que nosotros ya tenemos la suerte de que sí podemos hacer aquí. Digamos, lo que hacemos es representar propiedades físicas de los objetos, ¿no es cierto?, a través de estas flechas, ¿ya? Pero ¿qué tal de cómo representaríamos la extensión de un objeto dentro de los fines que acabo de mencionar, cuando nos interesa la traslación, con un punto, ¿ya? Entonces aquí hay una soga, si ustedes quieren verle así, jalando en esa dirección. Y aquí cuando digo en esa dirección es que, digamos, hay un punto en particular de todos los puntos del espacio donde está señalando esta flecha, que es la dirección hacia dónde se está jalando, ¿no? Entonces le está jalando al objeto para allá.
y cómo notamos esa información que está jalando para allá, pues porque este vector que está representado por esta flecha, ¿no es cierto?, que es el vector de fuerza 1, tiene un ángulo de 15 grados con respecto al eje X positivo, ¿no es cierto? Ya. Mientras que y una intensidad de 7 newtons, en este caso la unidad con la que se mide la fuerza son newtons, ¿no es cierto? Ya. Ahora, hay otra soga que está jalando para allá. Entonces piensen literalmente, imagínense cómo sería el fenómeno, ¿no? Alguien está con una soga sacando, no sé, pescó algo y está sacando lo que pesca y hay otro pescador que le ayuda ya. Entonces, tal vez hay una manera óptima de jalar a ambas personas para que el objeto suba ya. Tal vez esta no es la más óptima, pero digamos lo primero que necesitamos hacer es analizar vectorialmente cómo sería la suma de estas fuerzas. Digamos, cuando yo sumo las fuerzas, vectorialmente lo que necesito hacer es, tal, dentro de la definición que les di la otra vez, es tener el vector expresado en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque la definición de suma que les di la vez anterior es tal que, digamos, el vector que se obtiene del resultado de sumar otros dos vectores, tiene como componentes X la suma de las componentes X de los vectores que estoy sumando. Tiene como componentes Y la suma de las componentes Y de los vectores que estoy sumando. Entonces, pero cuando yo hago estas sumas, tienen que los vectores estar en coordenadas rectangulares. Y por eso, digamos, aquí está jalando, ¿no es cierto?, con una intensidad de 3, con una dirección que es tal que esta flecha forma un ángulo de 60 grados con el eje X negativo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la intención era transformar estos vectores en sus coordenadas rectangulares. Entonces, miren, aquí estaba en polares y le transformamos nosotros a rectangulares. Nosotros le transformamos, miren, aquí está en polares, aquí está la versión rectangular de la fuerza 1, aquí está en polares la fuerza 2, aquí está su versión en rectangulares, y la cosa es que para sacar la fuerza total, es decir, saber a final de cuentas cuál va a ser la dirección que va a tener total en la que va a terminar moviéndose este objeto, ¿no? Porque intuiríamos que, digamos, si el objeto está quieto y yo le jalo, por ejemplo, no está esta flecha y yo le jalo en esa dirección, entonces intuiríamos que en esta dirección es la que se movería el objeto, ¿no es cierto? Pero si hay otra fuerza involucrada, la dirección que se obtendrá, depende o sea, la dirección que en efecto va a terminar moviéndose o empezar a moverse este objeto, depende de la fuerza resultante. Esta fuerza resultante, fuerza total, va a tener una dirección y esa va a ser la dirección en la que empezaría al menos este objeto a moverse, ¿sí? ¿Y cuán fuerte se movería? Pues la intensidad de cada una de las fuerzas aporta a la fuerza total. Ya, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuál es la intensidad y la dirección de la fuerza total? Pues simplemente como dice aquí, ¿no? Una vez que ya tenemos los vectores fuerza 1 y 2 expresados en coordenadas rectangulares, si nosotros le sumamos, vamos a obtener la fuerza total o fuerza resultante. Entonces, sumar implica sumar las coordenadas de X del vector F1 con el vector F2, ¿no es cierto? Entonces, esta es la componente X del vector F1, esta es la componente X del vector F2. El rato que le sumamos, miren, me queda esta parte como componente X de la fuerza total y la componente Y va a ser la suma de las componentes Y de la fuerza 1 y 2. ¿Sí? Ya, entonces creo que hasta ahí, si tienen preguntas, es el momento en el que me van a decir esto, loco, no entiendo. Entonces, díganme, ¿no? La Una última parte no pregunta. le... Sí. Por favor, pregúntame, ¿sí? ¿No? Y Dime. no hay cómo sumarle las dos. O sea, si ya tengo ponte 6.26 más 1.81 y menos 1.5 más 2.59, ¿eso hay cómo sumarle o Ya, no sé? es buena pregunta. Lo que me estás preguntando ahorita me parece, es si es que yo puedo sumar esto con esto. Lo que pasa es que, No, digamos, no, no, en la fuerza total ya al final, ya sumar las dos coordenadas polares, que es la fuerza 1 y más la fuerza 2. ya, no puedes, digamos, pensar, por ejemplo, si yo les pregunto cuál creen que sea la fuerza resultante, y notemos que el módulo de la fuerza 1, es decir, cuán intensa es la fuerza 1, es 7, ¿sí? Y noten que cuán intensa es la fuerza 2. Nosotros podemos ver eso directamente en la expresión de este vector en su forma polar, y aquí nos dice que es 3. Entonces, en pocas, la longitud de esta flecha, que en este caso representa cuán intensa es la fuerza, por eso es un poquito más corta que la que está acá, ¿sí? Uno podría pensar que la intensidad de la fuerza total yo la obtendría si sumo 7 más 3. No, eso no hagan nunca, ya es error y gracias por preguntar. O sea, digamos, si ustedes tienen la fuerza 1 y tienen la fuerza 2,
lo que tienen que hacer, así sepan la intensidad directamente de la fuerza 1 y sepan directamente ya la intensidad de la fuerza 2, como es en este caso, saben que la fuerza 1 tiene intensidad 7 y la otra tiene 3. Para saber la intensidad de la fuerza resultante, no pueden sumar esto con esto, ¿ya? Y la razón es la siguiente, ¿ya? Es que la intensidad de la fuerza, digamos, en realidad es como que va a tener dos componentes, digamos, esta fuerza uno puede pensar que jalar diagonalmente es lo mismo que jalar horizontalmente y simultáneamente hacia arriba. Entonces, esta misma fuerza F1 tiene justo dos componentes. Y la cosa es que aquí nos muestran las componentes, mire. Digamos, la fuerza, la componente X de la fuerza 1 es 6.76 y la componente Y de la fuerza 1 es 1.81, ¿ya? Entonces, digamos, la forma adecuada de hacerlo sería, en vez de sumar de una las intensidades, no. Lo que hay que hacer es ponerle al vector F1 en sus coordenadas rectangulares, al ponerle al vector F2 en sus coordenadas rectangulares. Esta de aquí es lo que nos interesaría para sumar y esto de acá es lo que nos interesaría para sumar. Ya, y veamos por qué aquí con este mismo ejercicio, ya. Fíjense que, ¿qué pasaría si yo digo que la fuerza, antes de seguir embalado con esto, a ver, tiene que ver lo que estoy respondiéndote con lo que me preguntaste. Sí, porque, o sea, yo en el ejercicio que me mandaste ya saqué las coordenadas rectangulares Sí. y como nos explicaste la clase anterior, poníamos arriba el eje de las X y abajo el eje de las Y, más la otra fuerza que es igual de las ejes de las X y de las Y. Entonces ahí sumamos los de arriba con los de abajo. O sea, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de Sí, sí abajo te y ahí entiendo. salía la fuerza. Claro, mira, este vector de aquí lo puedo poner si quieres en este caso, sí lo puedo poner en vez de como fila, lo puedo poner como columna. Es decir, 1.81 lo puedo poner acá abajo, así como 1.81, así, ¿ya? Y este vector F2 le puedo, claro, poner así, ¿no? Como F2 igual a menos 1.5 y acá abajo 2.59. Claro que puedo hacer eso. Y de ahí, si yo voy a sumar F1 con F2, lo que debo hacer es sumar el de arriba del 1 con el de arriba del otro y luego voy a sumar el de abajo del 1 con el de abajo del otro. Y ahí me sale el vector resultante. Eso sí podías hacer. Y si tu pregunta se refería a eso, pues sí, eso está bien hecho, digamos. Y esa es la fuerza total, ¿verdad? La suma de Claro, los dos vectores. así puedes obtener la Ya. fuerza total. Ya, pero gracias por, digamos, preguntar porque me traes a colación justo un error que a veces suele ser, bueno, que puede ser frecuente, ya depende del contexto educativo que hayan tenido, pero claro, justo pueden pensar, bueno, si alguien está jalando con una piedra con 7 de newtons y otra persona le ayuda y jala con 3, entonces uno pensaría que al final de cuentas la piedra, la fuerza, la intensidad de la fuerza total que siente la piedra, va a ser el 7 más 3. En este caso podrían tener el error de pensar que el módulo de la fuerza total es 10, ¿sí? Pero eso no es así y es justo lo que les quiero mostrar ahorita, ¿ya? Entonces denme un ratito que, un medio minuto ya, solo un medio minuto. Ya, es que se me regó la tinta del marcador. A ver, entonces, les decía yo que miren, por un lado, si uno piensa que basta sumar los módulos de las fuerzas para obtener el módulo de la fuerza resultante, en ese caso que no es el correcto, yo diría que la fuerza total terminaría siendo en este caso 10 newtons, ¿sí? Pero esto no es verdad y está prohibido que lo hagan, ¿ya? No, está mal si lo hacen, de hecho, ¿ya? Ahora, ¿cómo sí sería de actuar? Pues así. Entonces, estas dos fuerzas, ¿no? La fuerza total tiene una componente justo haciendo esta resta, ¿no? Entonces, 6.76 menos 1.5 desenrestando ahí en la calculadora, a ver, por favor. Loquito, Michael, el loquito, vive sin Lucy Alan, drogas. y por ahí alguien que le dijo, no jodas, son justo las personas que me van a decir cuánto es de esta resta. Disculpe, Licen.
licenciado ingeniero. Como sea, no importa, solo dime la respuesta. ¿Cuánto es 6.76 menos 1.5? Nomás pido. ¿No? Solo tienes que coger la calculadora nomás del internet y hacer esa resta. Ah. Ya, yo no voy a seguir si es que no me dicen, o sea, la plena. Ya, solo les pido que resten esto con esto ya. Pero no, Juan Sebastián, quiero que Michael me responda. 4.76. Bien, loco, ya. Eso solo es de, digamos, poner con tus deditos en la calculadora esos números y ya no. Y ahora esta resta, ¿de qué digo esta suma de ahí, por favor? ¿Cuánto es? Se bloqueó. A ver. No sé. Mm, punto. 4.4. Por favor, apaga tu micrófono ya. Gracias. 4.4. Ya. Miren, ahora la cosa es que, ¿cómo yo sacaría el módulo de la fuerza resultante? El módulo de la fuerza resultante es la longitud que tendría, digamos, la flecha que representaría esta fuerza. ¿Cómo calculábamos los módulos de nuestros vectores con Pitágoras? ¿Ya? Entonces, pilas, recuerden eso, nosotros sacamos el módulo o magnitud o intensidad de nuestros vectores con Pitágoras. Es decir, tomamos la componente X siempre y cuando nuestros vectores ya estén expresados en coordenadas rectangulares. Vamos a calcular el módulo de nuestros vectores con Pitágoras. ¿Por qué? Porque si yo represento esto con una flecha, ¿no es cierto? Si yo represento esto con una flecha, digamos, voy a tener una flecha que digamos, le voy a poner por acá. Ya, por aquí. Si es que yo represento Disculpa que te interrumpa, Juan en la Carlos. fuerza total con una flecha, sería una flecha de este estilo, más o menos, ¿sí? ¿Y ahí qué me diría esta flecha de este estilo? Esta sería la fuerza total. Me dice que para llegar desde este punto, desde donde empieza la flecha hasta donde está la punta, yo tengo que ir 4.76 en X, ¿sí? Entonces, yo me iría así, 4.76, ¿sí? Y, digamos, también me dice que tengo que ir 4.4 en Y para poder generar la representación gráfica del vector fuerza total. Desde la base hasta la punta de la flecha, tengo que ir hacia la derecha 4.76 y hacia arriba tengo que ir 4.4. Eso es lo que nos dice estas indicaciones, ¿no es cierto? 4.4, ya. Entonces, la cuestión es que en esta flecha, nosotros sabemos que el módulo es la longitud de esto, ¿sí? La longitud de la flecha. Entonces, nosotros aquí reducimos nuestro problema de saber cuál es la intensidad de la fuerza resultante a un problema geométrico. ¿Por qué? Porque en este caso, para saber la longitud de esto, lo que yo necesito hacer es, digamos, ver aquí un triángulo rectángulo y notar que la base del triángulo es 4.76 y la altura es 4.4. Entonces, yo ya puedo sacar la longitud de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa, que en este caso va a ser el módulo de la fuerza total, y como estoy escribiendo o hablando del módulo de una fuerza, escribo el nombre de la fuerza sin la flechita, así es como nosotros notamos o nos referimos a los módulos de las fuerzas. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la raíz de ¿qué? ¿Cuánto mide esto? La base del triángulo rectángulo, sí, que en este caso sería 4.76 al cuadrado, más cuánto mide el lado que está de pie del triángulo rectángulo, es decir, me refiero a esto y en este caso sería 4.4 al cuadrado, sí. Ya, entonces la fuerza total en este caso, si le calculamos así, ¿cuánto nos saldría? Entonces, alguna alma caritativa ahí, ya no Michael, por favor, otra persona que me diga cuánto es esto al cuadrado más esto al cuadrado y la raíz de eso. Queda ahí esto. 6.48. Gracias. 6.48. Ya, 6.48 newtons es la fuerza total. Sí, noten que esa es la forma adecuada de sacar la fuerza total. Y por lo tanto estaba errado lo que yo había puesto aquí inicialmente y les dije que nunca hagan, de hecho ya le borré.
que dice que no tienen que hacer ¿qué? Para sacar la intensidad de la fuerza total. No basta con sumar la intensidad de la fuerza 1 con la intensidad de la fuerza 2. ¿Por qué? Porque la intensidad de la fuerza 1 nosotros sabemos que es, miren, 7, ¿sí? Mientras que la intensidad de la fuerza 2 sabemos que es 3, ¿sí? Entonces, si yo sumo 7 más 3, esto me da 10 y como ven, esto es falso porque nuestra fuerza total tiene de intensidad 6.48. ¿A qué creen que se debe eso? Digamos, no es solamente un cálculo así árido, vacío, sin, digamos, asociación. En el caso de la física, sí hay asociaciones entre el mundo concreto del que tenemos acceso con nuestros sentidos, con las expresiones que hacemos. Entonces, fíjense, justo se debe a que, digamos, como les mencioné, ¿no? El jalar hacia allá diagonalmente se le puede pensar como jalar hacia la derecha y hacia arriba simultáneamente. Y el jalar hacia acá se le puede pensar como que estoy jalando simultáneamente hacia la izquierda, que otra persona simultáneamente está jalando hacia la izquierda y hacia arriba. Y que eso es equivalente a jalar en diagonal hacia allá. Pero miren, estas dos fuerzas de aquí, estas dos componentes de las fuerzas, de la fuerza 1 y de la fuerza 2, estos dos azulitos, el que jala hacia la derecha con el que jala hacia la izquierda, se compensan de alguna forma, ¿no? Es como que, imagínense que alguien está jalando de un lado una soga y otra persona está jalando del otro esquina la soga. Y hay como en un concurso, ¿no? Como que, digamos, hay un punto en el que si jalan con igual intensidad, la soga no se va a mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, a pesar de que cada persona sí está ejerciendo en su esquina una intensidad. La fuerza total sobre el objeto es 0, digamos, porque se compensa lo que yo estoy jalando para allá con lo que la otra persona jala para allá, ¿sí? Entonces, esta compensación es equivalente a que el objeto, digamos, no se le haya aplicado alguna fuerza, por eso es como que el objeto, que en este caso es una soga, se quedaría ahí quieto. Entonces, esa es la razón por la que la fuerza total aquí nos sale un valor menor que el que nos hubiera salido si nosotros sumábamos simplemente la intensidad de la fuerza 1 con la intensidad de la fuerza 3. Ya. Ahora, lo que les quiero mostrar hoy, digamos, de lo que se va a tratar la clase de hoy, es un par de operaciones que están destinadas para los vectores y que no la tienen los números, que se llaman producto punto y producto cruz, ¿sí? Y además de analizar esas dos operaciones, vamos a analizar vectores en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, me imagino que ustedes ya cuando vayan a ejercer o ya empiecen a aprender más y más cuestiones de arquitectura, van a tener programas tipo el AutoCAD para poder hacer como cálculos y vainas, ¿ya? Pero para poder empezar a hablar en el lenguaje que necesitan hablar con el AutoCAD, necesitan conocer las partes básicas de los vectores y una de esas es lo que voy a mostrarles ahorita, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen justo un mosco está en este punto del espacio, ¿ya? Entonces, con respecto a este puntito de aquí, digamos que acá está un mosco, ¿ya? Y la cosa es que supónganse que está uno de esos sapitos, ¿ya? Entonces, yo, ¿cómo le digo para que le coma, cómo le indico la ubicación del mosco, ya que estaría por acá? Entonces, le tendría que, digamos, en mi lenguaje de sapo, decirle como que vaya en esta dimensión, un poco hacia acá, luego que vaya hacia allá y luego que suba, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí, o digamos que este es otro mosco y aquí está un mosco y si quieren encontrar esos dos moscos y necesitan saber el que está aquí la dirección para poder llegar acá, ¿no es cierto? Entonces, necesito darle 3 tipos de información, ¿no? ¿Cuánto tiene que viajar en esta dimensión? ¿Cuánto tiene que viajar horizontalmente? ¿Y cuánto tiene que viajar verticalmente para llegar desde donde está hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces, digamos, nosotros vamos a hacer dibujar nuestro plano cartesiano en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, una ligera revisión de vectores en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Me imagino, ¿por qué digo revisión? Porque esto supone que es el material básico que se les da en el colegio, ¿no? Vectores en 3D, ¿ya? Cada dimensión es una pieza de información, un tipo de información que tengo que darle al observador, que se puede dar a conocer para poder pasar, digamos, de un punto a otro en el espacio, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso particular. ¿Ya? Entonces, nosotros en general necesitamos como 3 tipos de informaciones para ubicar cuestiones en el espacio, la locación de objetos en el espacio, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, me gustaría a mí dibujar ya no una cruz cartesiana, sino, digamos, este dibujito, más bien así, ¿ya?
Y lo que voy a hacer es llamarle a este el eje X, aquí va a estar mi Y, y aquí va a estar mi Z, ¿sí? Y la cuestión es que, ¿qué tal si es que yo tengo, por ejemplo, este vector así? Este vector ay, que estaría apuntando un punto del espacio, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el vector R, que ahorita está apuntando hacia el espacio, también puede dárselo o expresárselo con 3 números, ¿no? Y más bien se debería poder expresarlo con 3 números. Otra vez, ¿cuánto tengo que venir de aquí para acá? ¿Cuánto tengo que venir de aquí para acá? ¿Y cuánto tengo que venir de aquí para acá para pasar desde el inicio del vector hasta la punta del vector, donde la punta en este caso es donde está la flecha, ¿no? Ya, entonces, esta magnitud de aquí, este número, en general va a ser la componente x de r. Entonces, noten, cuando digo la componente x de r, este es el mi r, ¿no es cierto? Y ya, cuando digo la componente x de r, lo que hago es poner un subíndice x para decir que de r estoy fijándome la componente x, ¿no es cierto? Ya, y esta longitud de aquí va a tener un valor concreto, ya, solo que ahorita no le voy a poner. Ya, entonces, de aquí a acá, este pedacito de aquí, sí que es el mismo pedacito de acá, ¿ya? Esta longitud va a ser la componente y de r. Entonces, hasta acá tengo la componente y de r, ¿sí? Ya, ahora miren, si es que yo estoy poniendo estos nombres sin flecha encima, es porque cuando hablo de esto me estoy refiriendo a valores, es decir, a números reales y no a conjuntos de números. Porque noten que un vector es un conjunto de números agrupados, ¿no es cierto? Antes vimos que habían 2 números agrupados, entre paréntesis. Digamos, aquí el Rx no van a ser 2 números, sino solamente una cantidad, el Ry también va a ser solo una cantidad. Y fíjense en la altura, desde el plano del piso, desde el plano XY, ¿no? A este de aquí al piso se le llama en este caso, ya que dibujé de esta forma, se le llama XY. ¿A qué me refiero con que dibujé de esta forma, que distribuí así y así, justo en los límites o bordes de lo que yo llamaría el piso? Ahí dibujé al eje X y también ahí dibujé al eje Y. Los ejes se pueden nombrar de maneras distintas, ¿ya? Esta es una de las formas usuales de nombrar los ejes, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuánto tienen que ir desde el piso hasta el punto donde apunta la flecha? Esta altura, ¿no es cierto? Eso de ahí va a ser nuestra componente Z, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, que digamos estaría desde aquí hasta acá, esa es la componente Z de nuestro vector, ¿sí? Entonces, eso sería RZ, ¿ya? Entonces, se supone que, digamos, ya, hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿Todo bien? Sigo. Voy a seguir. Ya, entonces supónganse Sí, todo bien. que en particular tiene las siguientes componentes. Ya digamos que esta longitud de aquí es 3, digamos que esta longitud de acá, digamos que es 8, y digamos que esta longitud de aquí hasta acá, ¿sí? Esta alturita de aquí, que es la misma alturita de acá, ¿sí? Va a ser de componente 5, ¿sí? Entonces en este caso el RZ va a ser 5, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cómo yo expresaría en coordenadas rectangulares esto? El vector R. En coordenadas rectangulares, digamos yo, basta dar las componentes del punto donde está apuntando la flecha. Este punto tiene componentes, mi R tiene componentes 3 en X, ¿no es cierto? 8 en Y 5 en Z, ¿ya? Ahora, la cuestión es que también le puedo expresar a con unitarios, es decir, con el unitario I, con el unitario J y con el unitario K, que también suele ser una forma de referirse a los vectores, ¿no es cierto? Esta es la forma rectangular también, ¿no es cierto?, de expresar el vector. Entonces, yo a mi vector le puedo tranquilamente escribir como, en este caso, 3i, más 8j, sí, más 5k. ¿Ya? Acá. Ahora, todo bien hasta ahí, pero la cuestión es que no siempre es beneficioso trabajar este vector en estas componentes rectangulares, sino que expresarlo en un tipo de forma que se llama la forma esférica, ¿sí? De expresar el vector, ¿sí? Y se llama justo forma esférica porque, digamos, al parecer a este punto se lo puede identificar cuando uno
o nos gustaría pensar acerca de este punto como que está en la superficie de una esfera cuando uno plantea el vector en sus componentes esféricas, ¿sí? Entonces imagínense que aquí está una esfera y la flecha está apuntando al borde de la esfera, ¿no? Y este puntito está en la cascarita de la esfera, ¿sí? Ya, entonces, digamos, esta es la forma rectangular de plantear el vector en 3 dimensiones, pilas. Entonces, otra vez, esta es la forma rectangular, ¿sí? Y nuestro objetivo va a ser en este momento cambiar de rectangulares a esféricas, ¿sí? ¿Cómo reexpreso este vector, pero ahora con coordenadas esféricas? Esa sería mi misión, ¿sí? Ya, entonces, primero que nada deberíamos saber qué piezas de información yo debería o constituyen al vector expresado en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros distinguimos cuando escribimos en rectangulares, ¿no es cierto? Tres datos, cuándo se tiene que ir en la profundidad, cuándo se tiene que ir horizontalmente y cuándo se tiene que ir verticalmente para pasar de aquí hasta acá, ¿no? Ahora, hay otra forma, supónganse, como les decía, ¿no? Que aquí está una mosca y acá está otra mosca y queremos decirle a esta mosca que vaya hacia allá. Hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y una es haciendo lo siguiente, entonces permítanme buscar el marcador, ¿ya? Entonces, miren, aquí va a haber una línea, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué es esta línea? Esta es la sombra que produce esta flecha azul en el piso, ¿no? Como que yo pongo aquí un foco y pues, esta dibujaría esto de aquí, ¿ya? Y resulta que el ángulo que hay desde aquí hasta acá es algo que yo podría dar a mi mosca de aquí para decirle que llegue hasta allá, ¿sí? ¿Cómo o por qué le doy este ángulo? Sí, este dato de aquí me gustaría darle, supónganse que es un ángulo teta, le vamos a llamar teta este ángulo, ¿no es cierto? Entonces, miren, supónganse que su mosca estaba viendo en esta dirección, ¿sí? Y entonces ustedes le dicen, verás, no, gira un ángulo teta. Entonces la mosca gira un ángulo teta. Y lo que encuentra es la sombra de esta cosa azul, de este vector azul en el piso, ¿no? Como que les digo, como que aquí hubieran puesto un foco, ¿ya? Y una vez que ya está ahí, nosotros le podríamos dar, en cambio, digamos, la mosca está viendo hacia allá. Entonces le dicen, gira teta, un ángulo teta, gira así. Y luego le dicen, ahora mira hacia arriba, ¿ya? Entonces le tienen que dar un ángulo de elevación para saber cuánto tiene que girar su cabeza hacia arriba. Ya ese ángulo de elevación va a estar notado con la letra phi, la letra griega phi, ¿ya? Y entonces, miren, una vez que ya le dan el teta y ya le dan el phi, entonces es como que la mosca ya tiene justo la dirección de dónde está la otra, ¿no? Digamos que esta de aquí es una mosca ciega, ¿no? Entonces, para irse de un punto a otro necesitamos como que mover la cabecita y direccionarle las alas, ¿no? Entonces, como que las alas le ponemos de manera que, o su, no sé, tren de vuelo o lo que le permita volar, supónganse que tiene una cierta dirección. ¿Cómo le mostramos esa dirección? Diciéndole que primero se mueva teta con respecto al eje X positivo y después que mueva la cabeza hacia arriba un ángulo de elevación igual a phi. Esto va a ser un número y este número, estos ángulos de elevación se les suele notar con la letra griega phi. Y luego, digamos, le diríamos que ya una vez que está identificada la dirección, es decir, la mosca, si es que tuviera ojos o sus ojos estuvieran ya en esa dirección, ¿ya? Si es que en el caso de la mosca ciega, digamos, los ojos al menos ya van a estar en esta dirección y digamos que la mosca se mueve donde estén sus ojos. Y entonces, pero como está ciega, a pesar de que sus ojos estén en esta dirección, hay que decirle cuánto tiene que volar desde aquí hasta acá. Entonces viene otra mosca y le dice en el oído, verás, tienes que viajar tanta distancia, ¿no es cierto? Esa distancia viene a ser igual a la longitud del vector azul, ¿sí? Y a esa longitud le notamos con la letra ρ, ¿ya? Entonces, Disculpe, se está entrecortando la... sí, perdón. Sí, me imagino que se entrecortó hace un ratito, sí. Entonces, voy a repetir esta parte ya. Solo digo, No tiene mucha señal de sí, internet. Se sí es congeló. verdad. Sí es verdad, pero ya se fue la inestabilidad. Según mi computador, sí salió un rato que estaba la conexión inestable. Ya van a sentir que regresa ustedes la estabilidad también, ¿ya? Entonces, ya, para que no haya estos problemas, la otra semana voy a estar ahí en la universidad grabando, ¿sí? A que, digamos, no hayan estos problemas de inestabilidad. Ahora, regreso a lo que estaba diciendo. Le giran a la cabeza de la mosca un ángulo teta, luego le elevan la cabecita un ángulo phi, y después le dicen, tienes que volar una longitud igual a ρ, ¿sí? Ya, entonces la cuestión es que cuando yo voy a expresar
mi vector R en coordenadas rectangulares en general, miren, yo sé que tengo que darle la componente X del vector en Y, más la componente, más de aquí significa no que siempre el número que va a estar aquí va a ser positivo, sino que más significa que tengo que conservar el signo del número que yo ponga acá. Entonces, digamos, aquí va a ir un RY, ¿sí? Más un RZ. ¿Qué es el RX, el RY y el RZ? Pues son números con todo y su signo, ¿sí? Que nos dicen cuando tengo que ir en la profundidad, hacia horizontalmente y verticalmente para pasar de un punto a otro en el espacio, ¿no es cierto? Ya, ahora, esto es la forma, como les menciono, rectangular, ¿no? Rectangular. Y ahora, para expresar la misma información contenida en esta flecha que está dada de manera rectangular, le quiero expresar ahora en su forma esférica. Y la forma esférica de hablar del vector R es dando estas tres piezas de información: el ángulo θ, el ángulo φ y el ρ, que es la longitud, ¿ya? Solo que el orden se suele convenir que primero se pone el ρ, ¿sí? Luego se pone el θ y luego se pone el φ, ¿así? Ya. Entonces nuestra tarea ahora es saber cómo pasar de tener el Rx, el Ry y el Rz a tener el θ, el φ y el ρ, ¿ya? Entonces esa es nuestra misión. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pitágoras y geometría es todo lo que vamos a usar ahorita, ¿ya? Entonces, para mostrar cómo sería la ley de transformación para pasar de rectangulares a esféricas, lo que voy a hacer es mostrar esto de la manera más general posible, es decir, usando simplemente Rx sin ponerle un valor concreto, 3, el Ry sin ponerle un valor concreto como el 8 y el Rz, eso. Y nosotros lo que nos basta saber no es un número concreto aquí, un número concreto acá, un número concreto acá, sino el rol que tiene. Entonces, así yo no le concrete esto en un número, sé que esto tiene un rol. ¿Cuál es el rol? Es ser la componente X del vector R. ¿Y qué significa eso? Que me dice la distancia que yo tengo que irme en la dimensión de profundidad para poco a poco llegar desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? El RY es lo que me dice, no necesito tener un número concreto ahí, pero sé qué tipo de información es. El RY es la componente Y de mi vector y lo que me dice es cuando tengo que ir horizontalmente para avanzar hasta este punto, ¿no es cierto? Y el RZ yo sé que es cuando tengo que ir verticalmente para poco a poco avanzar desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso tengan en mente. Ahora, la cuestión es que lo que me gustaría saber, miren, es, por ejemplo, θ. Entonces, ¿cómo yo hallaría θ aquí? Sí puedo y tengo la información suficiente para saber este θ. ¿Por qué? Miren, le voy a recortar este triángulo, porque acá abajo la sombra y esta línea forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, idealmente, aquí habría 90 grados, ¿no? Entre estas líneas entrecortadas y el eje X, ¿sí? Entonces, yo le recorto este triángulo y le voy a parar. Y haciendo eso, digamos, la figura que me queda es esta, ¿no? Ya, entonces, aquí yo voy a tener el ángulo θ, ¿sí? Este es el ángulo θ, entonces le recorté y esto le puse así, ¿no? Toda esta cosa de aquí va a ser mi RY, ¿sí? Y miren, todo este pedazo de acá es mi Rx. Entonces, el punto es que, ¿qué pasa si yo sí conozco esta información? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo esta de acá? ¿Ya? Entonces, si yo conozco el valor de Rx y de Ry, yo sí puedo saber el valor de θ. ¿Tienen una idea de cómo? Entonces, miren, siempre que tienen un triángulo rectángulo, pueden hacer uso La de tangente, trigonométricas. con la tangente. Bien, excelente, con el arco tangente. Sé que otra vez salió que la conexión está inestable, pero me parece que fue Sebastián, o no vi bien quién me dijo, pero es perfecto lo que acaba de decir, justo con la tangente, ¿ya? La tangente tiene justo la información con la que contamos y también contiene la variable que buscamos y que desconocemos. Entonces, nuestros problemas cuando hacemos uso de las relaciones trigonométricas, tenemos que simplemente buscar entre todas las relaciones trigonométricas cuáles involucran las variables que tenemos de datos, las que conocemos y a su vez que tengan también la incógnita que buscamos, ¿no es cierto? Pues miren, en este caso yo sé que la tangente del ángulo θ, ¿sí? Es igual a la división del cateto opuesto, del valor de cuánto es esta longitud del cateto opuesto,
sobre la longitud de el cateto adyacente al ángulo θ. Entonces, en este caso, yo simplemente pondría RY sobre RX, ¿sí? Y así yo ya tendría, digamos, una oración matemática, en este caso, esta ecuación, que relaciona ¿dónde está? Esto que conozco y esto que no conozco. Entonces, para despejar esto que no conozco, paso la tangente al otro lado y me va a salir como por ahí dijeron el arco tangente, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé que el θ lo puedo hallar si yo saco la tangente inversa de esto. O, en otras palabras, el arco tangente de RY sobre RX. ¿Ya? Entonces, miren, haciendo esto, yo ya voy a tener mi θ. Ahí estoy feliz porque ya tengo eso, el valor de θ. Ya, sigo. Entonces, ahora me gustaría, digamos, por ejemplo, conocer cuánto es de este ρ, ¿sí? O cuánto es de este phi, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería que voy a hallar eso? Cuando nosotros estamos en 3 dimensiones, fíjense en que este vector azul es como el marcador azul, ¿no? O sea, ahorita que está señalando al espacio, ¿sí? Entonces, digamos, miren, aquí si es que yo trazo una línea imaginaria de aquí hasta acá, así, y de ahí, y desde este punto una línea imaginaria así, lo que voy a tener, es decir, si yo trazo esto, ¿no? Si una línea imaginaria de esta forma, la línea imaginaria en este caso sería mi marcador negro, ¿sí? ¿Y qué tal si es que yo trazo una línea imaginaria desde aquí hasta acá uniéndolos, ¿sí? Entonces esto está en el espacio y lo que yo estoy obteniendo ahorita es, fíjense, en un triángulo rectángulo en el espacio. Este triángulo rectángulo en el espacio es este triángulo que está aquí, ¿sí? Ya, entonces la cosa es que a mí me gustaría conocer la longitud de este y la longitud de este, porque este triángulo que está en el espacio, que es el que yo ahorita en mi dibujo le estoy señalando los lados, ¿sí? Este triángulo que no está en el plano, sino otra vez en el espacio, yo ahí, como es un triángulo rectángulo, otra vez puedo usar trigonometría para poder conocer sus lados o sus ángulos, ¿sí? Entonces, pero para eso me gustaría es conocer la longitud de este lado. ¿Por qué? Porque en el triángulo que está aquí, el único dato con el que yo cuento es de esta altura, que viene a ser la coordenada z del punto donde apunta la flecha, ¿sí? Entonces esta longitud yo sí conozco. ¿Por qué? Porque conozco Rx, Ry, Rz. Son cosas que yo conozco, digamos, que vistito ahí quiere decir yo conozco todo eso. Entonces, digamos, yo conozco cuánto tengo que ir desde el piso hasta este punto, ¿no es cierto? Y eso es lo que les decía que es justo la coordenada z. Entonces este Rz yo sí conozco. Pero, otra vez ustedes necesitan al menos dos, digamos, valores sí, dos valores, ya sea de los lados o ángulos de un triángulo rectángulo para poder obtener uno nuevo, ¿sí? Ya, entonces, al menos necesito yo saber la longitud de dos lados, ¿sí? Para yo poder conocer ya sea este ángulo o la hipotenusa. Necesito conocer el valor de al menos dos lados, ¿sí? Entonces, La hipotenusa del de abajo teníamos que sacar. repíteme, por favor, lo que me dijiste, estaba bien interesante. ¿Qué? Que tenemos que sacar la hipotenusa del primer triángulo para Bien. conocer Excelente, sí, muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias por eso. Sí, eso, justo. Entonces, esta longitud de aquí yo sí la puedo saber porque esta longitud, que es el lado de la base, corresponde a la base del triángulo que está en el espacio. Este lado que corresponde a la base del triángulo que tengo en el espacio es justo la hipotenusa del triángulo que en cambio está en el piso, ¿sí? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es calcular la longitud de esta, ¿sí? Y yo ya puedo saber eso. Porque, digamos, esto de aquí otra vez es un triángulo rectángulo, es el triángulo rectángulo que yo lo tenía aquí. ¿No? Aquí tengo θ, entonces yo sé cuánto es esto es Rx, esta longitud, yo ya sé que esta longitud de aquí es Ry, entonces yo ya puedo saber cuánto es esta hipotenusa. ¿Por qué? Porque puedo usar Pitágoras. Otra vez Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que me dice Pitágoras. Entonces, para conocer la longitud de la sombra, lo que tengo que hacer es, en este caso, como menciona, como menciono, hacer Pitágoras, ¿no? Entonces, digamos, esta sombra le voy a poner de nombre S, ya, porque es la sombra, ¿sí? Esa longitud. Y entonces nosotros vamos a poder calcular S, si es que hacemos, S va a ser igual a la raíz de x al cuadrado más ry al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, ya, eso sería aplicar Pitágoras para conocer la longitud de esto, ¿ya? Ahora, por un lado mantengamos esto, y por otro lado, miren, entonces yo ya sé que S
es decir, la longitud de esta se lo obtiene con esta ecuación, ¿no es cierto? Sabemos que es la raíz de rx al cuadrado más y al cuadrado. Hasta ahí todo bien. Ya, y ahora, lo que yo sé es que en el triángulo que está en el espacio, que estoy dibujando ahorita con mi dedo, ¿no es cierto? Yo ya conozco esta longitud, o al menos sé que la puedo calcular así. Si yo hago estos cálculos, voy a obtener aquí un valor, ¿sí? Y yo ya tengo ¿cuánto vale este lado de aquí? Sé que vale RZ. Entonces, yo ya puedo aplicar Pitágoras para saber cuánto mide digamos, mi flecha azul. ¿Por qué? Porque el ρ, que es el símbolo que usamos para decir la longitud de la flecha azul, o en este caso el módulo del vector, fíjense, en el ρ va a ser el módulo del vector porque nos indica la longitud del vector, lo cual a su vez representa la intensidad de la propiedad física que estamos analizando. Si la longitud del vector, si es más grande, significa que es más intensa la propiedad física que analicemos. Si es más pequeño, es menos intensa la propiedad física que estamos analizando. Ya, entonces, en este caso, yo lo que tendría que hacer es de nuevo Pitágoras para saber ρ. Entonces, ρ, nosotros sabemos en este caso que va a ser igual a ¿qué? A la raíz, ¿sí? De este lado al cuadrado, es decir, de s al cuadrado, más este lado al cuadrado, que en este caso es rz al cuadrado. Ya. Pero yo sé que s al cuadrado, yo sí sé cuánto es s al cuadrado, lo puedo saber de aquí. Miren, ¿qué tal si esta raíz le paso acá? Sí, aquí está como raíz, acá pasará al cuadrado, ¿sí? O viéndolo de otra forma, yo puedo elevar al cuadrado al lado izquierdo de esta ecuación o al lado derecho de esta ecuación. Entonces, haciendo, ya sea pasándole al lado izquierdo o elevando al cuadrado el lado izquierdo de esta ecuación y el lado derecho de esta ecuación, lo que me va a quedar es que s al cuadrado va a ser todo esto, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿sí? Yo sé que va a ser todo esto al cuadrado. Pero como me imagino saben de mate, porque me dijeron que ya cogieron mate, esto de aquí se le puede poner como que a todo esto lo estoy elevando a la 1/2, ¿sí? Esto es decir que estoy sacando la raíz de esto, ¿no es cierto? Entonces, la forma de escribir raíz también es así, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo es que qué tal si es que a ambos lados de la igualdad elevamos al cuadrado. Entonces, yo tengo aquí que tengo una base elevado a un exponente y todo eso está elevado a otro exponente. Usando las reglas de los exponentes, sé que puedo conservar la base y simplemente elevar a un solo exponente que resulte de multiplicar el un exponente con el otro. Si multiplico 1/2 por 2, eso me da 1, ¿sí? Entonces, digamos, al final de cuentas, yo sé que s al cuadrado tiene esta forma, ¿sí? ¿Ya? O puedo verle como que la raíz que estaba aquí le pasé al otro lado siendo cuadrado. Llego a la misma solución. Entonces, yo ya sé que s al cuadrado es rx al cuadrado más ry al cuadrado. Fíjense, entonces yo en vez de ese cuadrado, voy a poner aquí rx al cuadrado más ry al cuadrado. ¿Ya? Y lo que vemos es que aquí tenemos Pitágoras, o sea que Pitágoras otra vez nos ayudó a saber la longitud de la hipotenusa, pero en este caso podemos pensar que esto es Pitágoras en 3 dimensiones. Es decir, si yo encuentro un triángulo rectángulo en el espacio, la hipotenusa de ese triángulo, ¿a qué me refiero en el espacio? Es, digamos, en el espacio contrasta o se contrapone a encontrarlo en el plano, ya sea en la pared, en el piso o en esta otra pared, ¿no? Cada uno de estas se les pueden ver como paredes, ¿no? Y lo de acá es el piso. Entonces, digamos, un triángulo que está en el espacio, podríamos conocer si es rectángulo su hipotenusa, si es que hacemos Pitágoras en 3 dimensiones, que sería en este caso hacer esto, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos cómo pasar de rectangulares y casi ya tenemos la forma completa de cómo llegar hasta las esféricas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fórmula para hallar el teta y acá ya tenemos otra fórmula para hallar en este caso ρ. Entonces voy a anotarla por acá. Entonces nuestro ρ ya sabemos que es igual a rx al cuadrado más ry al cuadrado más rz al cuadrado. Así. Ya. Finalmente, ya me gustaría saber simplemente este phi, ¿sí? Entonces, para saber este phi, puedo hacer varias cosas. O sea, ahorita ya tengo un montón de información. Entonces, si tienen sugerencias, si quieren decirme sugerencias de cómo hallar este ángulo, todo bien, pueden nomás decirme. Voy a recortarle al triángulo que estoy fijándome, que está en el espacio, y le voy a poner en el plano. Entonces, haciendo eso, lo que yo tendría es como que tengo la hipotenusa ahí en el plano. Aquí yo tengo mi phi, ¿sí? Aquí yo tengo que, este lado de aquí me va a hacer esta sombra, y esa sombra yo sé que tiene una longitud S,
en pocas es la raíz de rx al cuadrado más ry al cuadrado. Recuerden que esto de aquí es, todo esto es s cuadrado. Entonces, s es la raíz de rx al cuadrado más ry al cuadrado, como lo vimos hace un momento. Ya sabemos que esto de aquí es el rz. Entonces, digamos, yo ya puedo saber esto de aquí. Yo ya hasta conozco mi rho, fíjense, yo ya conozco el rho. Entonces aquí yo tengo un montón de operaciones que puedo, ¿no ven que ya tengo todos los lados? O sea, yo ya conozco todos los lados de mi triángulo rectángulo. Yo ya conozco el RZ, yo ya conozco el S, porque el S es la raíz de Rx al cuadrado más ry al cuadrado, yo ya conozco el rho. Entonces yo puedo usar un montón de identidades trigonométricas. ¿Cuál es este montón? Por ejemplo, podría usar tranquilamente el seno de phi. El seno de phi va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto de phi, que en este caso es rz, sobre la hipotenusa, que es rho, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una ecuación que provino de una relación trigonométrica, de la cual yo puedo despejar el phi. ¿Cómo? Pasando el seno al otro lado, siendo seno inverso o arcoseno. Entonces, en este caso tengo que el phi es igual al seno inverso aplicado a todo esto, ¿sí? Entonces, ya, aquí hay una forma de sacar el phi. Otras formas de sacar el phi, por ejemplo, ¿qué tal si es que yo saco o pienso acerca del coseno de phi? Entonces, si yo pienso acerca del coseno de phi, se sigue inmediatamente que el coseno de phi va a ser igual a el cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Entonces, en este caso sé que es el S sobre la hipotenusa, que es rho. Entonces, si yo necesito sacar el phi, lo que debería hacer es el coseno inverso, aplicarlo a ambos lados de la ecuación, y eso me deja que phi va a ser igual al coseno inverso de todo esto, donde el S yo ya sé que es la raíz de rx al cuadrado más ry al cuadrado. ¿Sí? Ya, y finalmente lo que podría hacer es, digamos, usar la tangente, por ejemplo. ¿Sí? Si yo digo tangente de phi, esto lo voy a obtener si es que hago ¿qué? Si es que hago cateto opuesto de phi con respecto a cateto adyacente de phi, eso me da rz sobre s. Pero recuerden que s es la raíz de rx al cuadrado más ry al cuadrado. Así. Entonces, digamos, de aquí yo paso el tangente al otro lado como arco tangente y me queda que mi phi va a ser igual a tangente a la menos 1 o arco tangente, como quieran escribirle. Sí, tangente a la menos 1 de esto. Ya, entonces, lo que suele pasar es que ustedes van a encontrar de todas estas, digamos, van a encontrar esta como la fórmula para transformar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es la que depende directamente de las coordenadas que yo conozco, Rx, Ry, Rz. Si mientras que estas otras, esta de aquí y esta de acá, digamos, asumen que yo ya conozco el rho. Entonces, la intención es pasar o tener una ecuación o un conjunto de ecuaciones, ¿sí? Donde yo tenga todas las tres coordenadas nuevas, como por ejemplo el rho, el teta y el phi, que yo tenga todas las tres coordenadas nuevas solamente en base o en dependencia de las coordenadas antiguas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, escribimos las ecuaciones y dejamos a un término, una variable solita a un lado de la ecuación, en el otro lado de la ecuación operaciones sobre otras cosas, entonces, lo que se dice es que lo de la izquierda depende de lo de la derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que queremos, estas ecuaciones de aquí son las ecuaciones de transformación. ¿De qué? Las ecuaciones de transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Y como ven, aquí debería poner la tangente de RZ, tangente inversa de RZ, y abajo pondría la raíz de Rx al cuadrado más RY al cuadrado, así. ¿Ya? Entonces, como ven, en este triplete de ecuaciones, lo que estoy poniendo es las coordenadas nuevas, ¿sí? En las que yo quiero expresar mi vector R, que en este caso es las coordenadas esféricas, en dependencia de las operaciones que yo haga sobre las componentes antiguas, el Rx, el Ry y el Rz, que son las rectangulares. Por lo tanto, estas son las ecuaciones de transformación de rectangulares esféricas. Basta poner en estas ecuaciones el valor de Rz, Rx y Ry, que yo ya voy a obtener el phi, el rho y el teta. ¿Sí? Entonces, esa es la intención. Cuando uno tiene ecuaciones de transformación de un sistema o de una forma de representación a otro, como en este caso de rectangulares a esféricas, ¿sí? Esto es para transformar de
rectangulares, ecuaciones de transformación. Sí. Ya, entonces miren, aquí es de rectangulares a esféricas. Estos de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las esféricas y para eso, o van a obtener las esféricas una vez que se hagan estas operaciones sobre las rectangulares. Entonces uno necesita conocer las rectangulares, se les hace estas operaciones y obtiene el vector expresado en coordenadas esféricas. Ya. ¿Quieren descansar? ¿No? Sí. Ya 10 minutos descansemos. Dos pilas, 1:50 nos vemos aquí de nuevo, ya hacemos un ejercicio acerca de esto. Entonces ya nos vemos, ¿sí? Ya, pero Pilas, verán, 10 minutos yo empiezo ya a hablar, entonces vendrán. Entonces, digamos, solo brevemente intentemos hacer un ejercicio de estos, o más bien hagamos un ejercicio de estos con los siguientes datos, ¿ya? Imaginemos que mi componente X es 2, ¿sí? Mi componente Y es -3. Y mi componente Z, digamos que es 1. Sí, ya. Entonces, ¿cómo yo calcularía el phi, el rho y el teta? Entonces, lo que tendría que hacer es poner aquí el valor de RZ, que es la componente Z de mi vector. Entonces, yo pondría aquí 1, ¿no es cierto? El Rx sé que es 2, entonces le pondría acá. El Ry yo sé que es -3, entonces debería poner aquí -3. Ya, ahora pilas. Miren lo que estoy haciendo ahorita. Aquí estoy poniendo más -3 y de ahí está el cuadrado. Entonces, este tipo de desorden, digamos, reflejaría dos cosas ya. Una, que yo me estoy fijando más que nada en los símbolos que estoy usando que en las relaciones que tienen estos símbolos o en la estructura que tienen estos símbolos, la cual está plasmada en el orden que tienen y en la disposición espacial, si este se le pone más arribita, más abajo, y más bien esa estructura es lo que le da el significado a las matemáticas. Entonces, lo que yo debo hacer es, digamos, poner esto entre paréntesis, ¿sí? Y entonces ahí se evapora las posibles confusiones, ¿ya? ¿Confusiones para quién? Para quien sea que revise esto, o para ustedes mismos, si es que, por ejemplo, dejan en stand-by un rato el trabajo, se van a comer y de ahí regresan a hacer. Si encuentran algo como que, que esté escrito de manera como extraña, después se abre la posibilidad de que se vayan equivocando, ¿no? Entonces, digamos, miren, por un lado tendríamos eso. Ahora acá debería poner el 2. Sí, acá otra vez -3. Y el RZ sé que es 1. Y por otro lado, aquí yo tendría que poner este -3. Y por acá tengo que poner ¿qué pongo aquí? 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba, aquí estaba el Rx, yo sé que la componente X de R es 2. Ya, entonces, digamos, hago estos cálculos en la calculadora y ya, listo. Ahí ya tengo mi phi, mi rho y mi teta, ¿no? Lo más importante es que, digamos, puedan entender cómo es que existe o por qué estas son las fórmulas las que yo escribí aquí para pasar de rectangulares a esféricas. De ahí el resto de cosas, la aplicación de esto, hay programas que ya les dan transformando, ya podrían incluso ustedes generarse ese programa para transformar de rectangulares a esféricas. Esto en particular, por ejemplo, explico en una clase que doy en la que dice vectores a las personas de matemáticas 2 de ciencias experimentales, cómo generar ese programa en un programa en Octave, que es justo un paquete de procesamiento matemático para pasar de rectangulares a esféricas. Pero me imagino que hay libre en línea algunos de estos paquetes o de estas formas. Así que la parte de calcular como que no es tan esencial en este momento. Lo que me interesaba es que entiendan de dónde salen estas fórmulas. Una vez que entienden de dónde salen las fórmulas, ya pueden usarle a su maquinita preferida para poder procesar esto, ¿ya? Entonces, digamos, abajo yo tengo, miren, 4 más 9, esto es 15, ¿qué digo? Perdón, ya tengo 13, ¿no es cierto? Que 2 al cuadrado es 4 y menos 3 al cuadrado es 9. Entonces 4 más 9, eso es 13. Entonces en el denominador voy a tener 13. Entonces un alma caritativa, por favor, que acolite. Y de sacando la tangente inversa de 1 sobre la raíz de 13.
Y por ahí otra alma caritativa que viendo cuánto es la raíz de. Miren, 2 al cuadrado sabemos que es 4. Aquí sabemos que es 9 porque es menos 3 al cuadrado eso da 9 y 1 al cuadrado da 1. Y si yo sumo todo esto me da 14. Entonces que alguien dé sacando la raíz de 14. ¿Sí? Y también la tangente inversa de menos 3 medios. Y veamos qué onda, qué nos sale. Ya. Sí. A ver, de pi es 15.50. Bien, entonces esto es 15.50 y esto nos va a dar, si es que nosotros estamos trabajando en grados, esto va a ser un ángulo que va a estar dado en grados. Si estamos trabajando en radianes, esto será un valor en radianes. Ya, la raíz de 14. 3.74. Ya. Y finalmente la tangente inversa de menos 1.5. Tangente inversa de... Es menos 56.30. ¿Cómo? Menos 56.30. 56.30 te oí. Así. Ajá, así me salió en el cálculo. Ya, debe ser, no lo sé, es decir, no soy como una calculadora humana para saber si esto va a dar el resultado. Pero por ejemplo, en los últimos semestres de matemática pura, ustedes no usan calculadora para nada, no porque tienen que hacer todo en la mente, sino que digamos, más que nada es la aplicación de la lógica para descubrir teoremas, sí, y estructuras matemáticas abstractas, lo que uno necesita. Entonces, como ven, esto les puede, es el paso más simple, ¿no? Digamos, meter los datos aquí y sacar las respuestas, ¿ya? Entonces, me imagino que están bien, me imagino que están bien, confío en ustedes, ¿ya? Ahora, lo que nos gustaría hacer es pasar ya de coordenadas esféricas a rectangulares, es decir, miren, analizar el caso de cuáles serían las ecuaciones que deberíamos usar para que si tenemos nuestro vector R expresado de esta forma, es decir, más bien lo que conocemos ahora es esto, y nos gustaría saber cómo pasar a plantearlo de la forma rectangular. Entonces, y a nosotros, por ejemplo, nos gustaría hacer eso cuando nos manden a sumar vectores en 3 dimensiones o a restar vectores en 3 dimensiones y nos dan coordenadas esféricas. Entonces, para eso nos gustaría pasarles a rectangulares y para poder sumar o restar, digamos, simplemente sumando las componentes una a una, ¿sí? Porque la definición de la suma o resta de vectores se la dio para cuando los vectores están expresados en coordenadas rectangulares. Cada una de las, como mencioné, de las componentes de un vector resultante de sumar o restar otros dos vectores, cada una de esas componentes del vector resultante corresponde a que la primera coordenada del vector resultante es la suma de las primeras coordenadas de los vectores que se suman, ¿no es cierto? O que se resten, si es que depende cuál sea la operación. La segunda componente del vector resultante va a ser la suma o resta de las componentes que se suman, ¿no? De las segundas componentes de los vectores que se suman. Y así mismo pasa con la tercera componente. Si la tercera componente del vector resultante es la suma o resta de las terceras componentes de los vectores que se suman. Entonces, por ejemplo, en uno de esos casos, a ustedes, si es que ustedes les dan los vectores en coordenadas esféricas, les gustaría transformar a rectangulares, ¿sí? Muchas veces tenemos en rectangulares y nos gusta pasar esféricas para hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, integraciones o cuestiones de ese estilo, ¿ya? Pero eso es más adelante en su etapa de conocimiento. Por lo pronto, veamos cómo pasar de las coordenadas de aquí, de conocer rho, teta y phi, a conocer Rx, Ry y Rz, ¿sí? Entonces, para eso, nos gustaría de nuevo centrarnos en nuestro grafiquito que tenemos aquí. Y como les mencioné, miren, una vez que ustedes están usando las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, basta con que ustedes conozcan 2 de las 3 propiedades, de las 4 propiedades de un triángulo. Me refiero a qué propiedades, de las longitudes de los catetos e hipotenusa. Entonces ahí ya tienen 3 informaciones: cuánto vale el lado de la base, el lado que está parado, cuánto vale la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, y el ángulo, ¿sí? Uno de los 3 ángulos, ¿sí? Son vitales que ustedes los conozcan si van a usar relaciones trigonométricas. Es vital que conozcan cuántas de esas 4 informaciones, es vital que conozcan 2 de esas informaciones para que ustedes puedan obtener la tercera. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden tener 2 lados o un lado y un ángulo,
que usando relaciones trigonométricas van a poder encontrar otra, digamos, otra de estas informaciones, ya sea las longitudes de los lados o, digamos, los valores de los ángulos. Entonces, pongamos lo que estoy mencionando en algo concreto ya en práctica, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros partimos de que conocemos el ρ, ¿no es cierto? La longitud de esta, y conocemos el phi. Entonces, miren, ya tengo aquí dos informaciones. Conozco la longitud de la hipotenusa y conozco cuánto vale este ángulo. Entonces, yo con según lo que acabo de decir, yo podría buscar relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo, porque el seno, el coseno y la tangente, definidas como las definí es para los triángulos rectángulos. Si ustedes van a usar otros triángulos, ya no funciona que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Pero como sí estamos en un triángulo rectángulo, entonces sí podemos usar ese tipo de relaciones trigonométricas. Es decir, sabemos, por ejemplo, que justo el seno de phi, sabemos, ¿no es cierto? El seno de phi va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto a phi, que en este caso es el RZ, ¿sí? Y esto, digamos, me gustaría dividirlo para el valor de la hipotenusa, que es el ρ, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo tengo una ecuación donde estoy, digamos, manifestando dos valores, o están aquí involucrados dos valores que yo sí conozco, que son el valor de phi y el valor de ρ. Y justo está involucrado un valor que yo no conozco, que es el valor de RZ, que es la componente Z de R. Sí, entonces, esto ya es una ecuación que me permite calcular el RZ. ¿Por qué? Porque a este ρ le paso al otro lado a multiplicar y me queda que RZ, si yo leo esta ecuación de derecha a izquierda, que es como deberían también leer siempre todas las ecuaciones, no solamente de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, porque este símbolo dice que lo que está aquí es lo mismo que lo que está acá. Entonces, da igual si ustedes leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y a veces, digamos, es súper útil que también puedan leer de derecha a izquierda la ecuación, ¿ya? Entonces, en este caso ya tenemos nuestra primera regla de transformación. Ya sabemos cómo hallar el RZ en base al ρ y al phi. Es de esta manera. Ya, ahora, le voy a dejar aquí escrita. Solo que, como canónicamente, usualmente se pone la variable, la RZ se la pone primero, le voy a escribir así. Como si hubiera leído la justa ecuación de derecha a izquierda. Entonces, me queda esto. Ya, entonces, por lo pronto ya conozco el RZ. Pero yo puedo seguir conociendo y necesito seguir conociendo más cosas, como por ejemplo el RX y el RY. Entonces, para eso me gustaría, digamos, por ejemplo, conocer la longitud de la base del triángulo que está en el espacio, que a su vez es la hipotenusa del triángulo que está en el piso. Porque si yo ya conozco la hipotenusa del triángulo que está en el piso, me puedo ayudar con el teta para conocer este lado y este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya tendría ahí en el triángulo que está en el piso dos tipos de información, tuviera el ángulo y el valor de la hipotenusa, y como les mencioné, si usamos las relaciones trigonométricas teniendo dos tipos de información, podemos encontrar los otros valores del triángulo, ¿no es cierto? Los otros valores de sus propiedades relevantes, que son las longitudes de los catetos, ¿sí? Y o los ángulos, ¿sí? Ya, entonces en este caso, nos gustaría saber cuánto es el S, ¿sí? Y para saber cuánto es el S, tenemos algunas formas, y nosotros ya conocemos el ρ y ya conocemos el RX, ¿no? Pero digamos otra forma de saber cuánto es el S, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay varias formas, como les mencioné. Una sería, miren, ¿qué tal si yo saco el coseno de phi? ¿Sí? Entonces, si yo saco el coseno de phi me va a dar S sobre ρ, así. ¿Sí? Ya, entonces, sí, hasta ahí, todo bien, ¿no? Entonces, miren, ahora yo sí puedo sacar el valor de ese. ¿Cómo le paso al ρ al otro lado? Multiplicar. Entonces yo tendría que, S es igual a ρ por coseno de phi. Eso es lo que sabría. Sí. Digamos, lo único que hice es que el S que apareció ahí en mi mente primero, porque aquí estaba sobre ρ, pero este ρ le pasé al otro lado a multiplicar. Entonces ahora lo puedo reescribir de esta forma. Pero si yo leo de derecha a izquierda, otra forma de ver esto es ponerle así, ¿no es cierto? O sea, sabemos que el S es lo mismo que ρ por coseno de phi. Eso es lo que decía antes. Ya, pero miren, el S aquí todavía no es toda la información que yo busco. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es saber RX y RY. Pero con este S yo ya puedo lograrlo. Yo ya puedo saber. ¿Sí? A ver, pues sí, bla. Está bien. Entonces, ¿por qué yo ya puedo ahora? Y, digamos, ya gané, yo ya tengo toda la información que necesito. Porque, miren, me fijo en el triángulo que está en el piso. Ese triángulo que está en el piso lo voy a recortar y otra vez lo voy a parar. Sí, y entonces aquí está el ángulo teta. Esta longitud de aquí es mi componente RY, y la longitud de la base de este triángulo sería RX, ¿sí? Y justo sabemos
también conocemos, miren, esta longitud, que es nuestra longitud S. Nosotros sí podemos calcular el S porque conocemos del ρ y conocemos del phi. ¿Cómo sé que conocemos de eso? Otra vez, miren, estoy en el problema en el que partimos de conocer ρ, teta y phi. Entonces yo conozco ρ y phi. Entonces, como los conozco, puedo hacer estas operaciones y saber cuál es el valor de S, ¿ya? Ahora que ya, digamos, en efecto, digamos, hacen eso, utilizan esta forma, ya saben cuánto es del S, ya saben cuánto es del teta, entonces está a tiro de piedra, como se suelen decir las abuelitas, para poder encontrar cuánto vale el RY y cuánto vale el RX. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasa si yo quiero, si yo me pregunto acerca del seno de teta? ¿Por qué rayos me gustaría preguntarme acerca del seno de teta? Porque yo no conozco, por ejemplo, RY. Sí, y el seno de teta justo involucra lo que no conozco, que es el cateto opuesto de este triángulo con respecto al ángulo teta, que en este caso sería el RY, y también, digamos, está el seno involucrando cuestiones que sí conozco, que es en este caso la hipotenusa y el ángulo. ¿Por qué? Porque miren qué pasa si es que yo saco el seno de teta, esto me va a dar simplemente RY sobre S, y de aquí yo conozco esto y esto, entonces me basta despejar de aquí, de esta ecuación el RY, ¿no es cierto? Entonces, despejando de esta ecuación el RY, tengo que el RY es igual a S por el seno de teta. Pero a su vez yo sé que el S es ρ por coseno de phi, ¿sí? Entonces en vez de S voy a poner, miren, yo sé que S es ρ por coseno de phi. Como es eso, entonces cuando veo aquí el S pongo ρ por coseno de phi. Entonces voy a poner ρ por el coseno de phi por el seno de teta. Ya, listo. Aquí tengo, miren, una manera de poder calcular mi componente rectangular y de mi vector, basado únicamente en mi conocimiento de las componentes rectangulares del vector, porque yo conozco el ρ, conozco el phi, conozco el teta, entonces hago estas operaciones y ya tengo el RY. Entonces les voy a poner acá. Yo ya sé que mi RY va a ser igual a ρ por el coseno de phi por el seno de teta. Y ahí finalmente me gustaría saber cuánto es RX. Y otra vez lo puedo hacer desde ese triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué tal si es que pregunto acerca del coseno? ¿Por qué me gustaría preguntar acerca del coseno? Porque el coseno de teta, sí, es justo la relación trigonométrica que relaciona cosas que yo conozco como el teta, sí, el S, y también relaciona cuestiones que yo no conozco, que en este caso es el RX. Entonces, miren, de aquí, yo lo puedo obtener si yo despejo, ¿no es cierto?, de esta expresión matemática. Entonces, se le paso al otro lado. Yo tengo que mi RX es S por coseno de teta, ¿sí? Ya, ahora, simplemente voy a reescribir esto acá, y digo que RX va a ser igual a S, pero yo sé que S es esto, ¿no? Que sé que el S es ρ por coseno de phi. Entonces, aquí en vez de S, me toca aquí poner S por coseno de teta, ¿no es cierto? Entonces, en vez de este S, voy a poner ρ por coseno de phi. Pues ρ por coseno de phi, todo esto es mi S, y ahora tengo que poner el coseno de teta. Y listo el pollo, ahora sí ya está. Miren, tengo que mi Rx va a ser igual a ρ por el coseno de phi por el coseno de teta. Y estas tres ecuaciones que están acá ya corresponden. Si no se ve bien, le estoy señalando mejor. Ya. Entonces, estas son nuestras reglas de transformación. ¿De qué? De esféricas a rectangulares. Porque todas las coordenadas rectangulares de Rx, Ry y Rz están puestas en dependencia de las coordenadas esféricas que son ρ, phi y teta. De manera que si yo conozco ρ, phi y teta, determino de manera automática, metiendo esos valores aquí y haciendo estos cálculos, voy a determinar Rx, Ry y Rz. Entonces, este conjunto de tres ecuaciones son las ecuaciones que necesitaría para transformar de esféricas a rectangulares. Sí. Ya. Entonces, miren, brevemente, en los siguientes 10 minutos quisiera explicarles algo acerca del producto punto, y de ahí ya les dejo en paz, y el lunes les tomo la evaluación. Si ustedes quieren un repaso para esa evaluación, también podemos tener un repaso de esa evaluación o una pequeña tutoría. Solamente tienen que escribirme pilas. Otra vez, si es que ya tienen grupo de WhatsApp de física, pueden escribirme por ahí o a mi correo, ¿ya? Entonces, esto es como que lo esencial que quería contarles acerca de los vectores en 3 dimensiones y de cómo pasar de rectangulares a esféricas y de esféricas a rectangulares. Ahora,
digamos, me gustaría pasar brevemente al otro punto que es productos, producto cruz y producto punto. Primero vamos a examinar el producto punto y digamos ahí vamos a acabar nuestra clase de hoy. Entonces, el producto punto. Miren, nosotros tenemos algunas cuestiones, o sea, en general, lo que nos interesa para poder reconocer algo que es independiente, justo nos interesa lo que es independiente, porque solemos identificar a las cuestiones que son independientes, digamos como que en la base, como algo que está en una jerarquía más profunda para dar explicaciones. Es decir, cuando yo, por ejemplo, pregunto por qué el cielo es azul, podría decir, bueno, eso se debe a que, digamos, hay un fenómeno que se llama la difracción de Rayleigh, que deflecta o empuja todos los otros colores que contiene la luz cuando llega a la estratosfera y les devuelve a la estratosfera y solo deja que pasen, digamos, el color azul, ya, por ejemplo. Ya, eso es una forma general de explicar este fenómeno. Y de ahí, digamos, alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué qué es ese fenómeno de Rayleigh? ¿Cómo me lo explicas? Y yo doy otra explicación. Y de ahí me preguntan, ¿y eso por qué se da? Y doy otra explicación. Me dicen, ¿y eso por qué se da? Y doy otra explicación. Y así voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta algo más y más y más y más fundamental. Lo que supone que está en la base fundamental de nuestras explicaciones. Digamos, también sería como algo que está en la base fundamental de la realidad. Como si nosotros concibiéramos que, digamos, aquí está, digamos, lo más fundamental y fuera la realidad de un edificio. Y aquí está cosas menos fundamentales, menos fundamentales, menos fundamentales. Me parece que de esto ya les hablé algún rato. De manera que si es que la base no está, el resto del edificio tampoco va a estar, ¿no? Entonces, digamos, aquí en la base de las explicaciones dentro de la física clásica, ustedes podrían decir si son fisicalistas, es decir, si consideran que lo que es completamente fundamental es lo que está dado por lo que la ciencia descubra. Entonces, aquí estarían principios tipo conservación de la energía, sí, conservación de la materia. Ya, pero ¿cómo llegamos hasta ese punto ya? Esta base de la realidad, digamos, es justo completamente independiente, es decir, no depende de ninguna otra de las cosas que estaban arriba, mientras que los otros pisos que están más arriba y más arriba dependen de los que están más abajo. En Occidente lo que solemos hacer es ponerle un origen, digamos, justo decimos que este edificio no es un edificio infinito, ¿no? Sino que parte desde algún punto y de donde parte. Aquí a veces la gente que cree en dioses o un solo dios o una sola diosa, identifican aquí a esos seres porque sin esos, digamos, el resto no podría darse según, digamos, esos pensamientos, ¿no es cierto? Ya, la cuestión es que esto es nuestra visión occidental del mundo y de las explicaciones. Digamos, en otras visiones, este edificio no tiene fin, digamos, es infinito, ¿no? Todo, digamos, de alguna forma, por decirlo así, es causado, ¿sí? Aunque la relación particular que hay entre estos no es necesariamente la causación, sino unas cuestiones que se llaman dependencias ontológicas. Pero, digamos, este edificio al final de cuentas sería como que infinito. En otras explicaciones, nosotros no decimos aquí, digamos, empezamos desde algo que no fue creado, ¿sí? Entonces, por eso, miren, ¿cuál es la característica de esto? Esto es que, digamos, no depende del resto de cosas, es lo que está completamente independiente. Cada piso que pongo encima, lo pongo porque encima, porque está dependiendo del de abajo. Esa es mi forma de gráficamente expresar eso. Ya, ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque justo en matemáticas y en física lo que nos gustaría, no, lo que nos gusta encontrar, lo que nos gusta buscar, es cuestiones que son independientes de otras cuestiones, ¿ya? Y esas se les suelen llamar invariantes. Y justo el producto punto es uno de esos, ¿sí? Vamos a tener, digamos, dos formas de obtener el producto punto, dos fórmulas. Sin embargo, dos fórmulas distintas, dos fórmulas donde vemos que las operaciones que se piden que se hagan son completamente distintas. Sin embargo, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, digamos, estas dos formas de hacer el producto punto no se refiere a una multiplicación, primero que nada, porque, digamos, las multiplicaciones están definidas en los números reales y también en los números complejos. Pero ahorita no hablemos de esa parte de los números complejos. Sin embargo, el producto punto tiene que ver con esta operación. Hay dos formas de obtener el producto punto. Entonces, digamos que yo tengo un vector B, y el vector B yo lo expreso en coordenadas rectangulares como su componente X en Y, ¿sí? Más su componente Y en J, ¿sí? Más su componente Z en K, ¿sí? Ya, sí, así. Ya, ahora,
digamos, ¿qué tal si tengo otro vector? Voy a tener el vector S, ¿sí? Y este vector S tiene su componente en X, asimismo su componente en Y, y aquí va a tener su componente en Z, ¿sí? Y aquí estoy expresando tanto V o mi vector B y mi vector S en términos, en coordenadas rectangulares. El producto punto, si es que es así, entre B y S se notaría de esta forma, B producto punto S. Y el producto punto es conmutativo, así que yo pude haber escrito B.S o S.B, ¿sí? Y este punto de aquí, cuando se trata de vectores, otra vez no se trata de la multiplicación, sino de esta operación. Entonces, este producto de aquí, este puntito, otra vez es una operación definida nueva en el mundo de las flechas. Recuerden que yo les decía que cuando uno trata, en vez de números, a conjuntos de números simultáneamente, salen propiedades nuevas. Sí, como por ejemplo los vectores no podían ser ordenados, mientras que los números sí, a pesar de que cada vector está compuesto de números reales, ¿no es cierto? Entonces, digamos, nosotros definimos esta operación azul en el mundo de las flechas a través de multiplicaciones en el mundo de, digamos, a través de operaciones en el mundo de los números reales, ¿sí? Y en este caso, justo en efecto, se va a usar la multiplicación. Entonces, digamos, este número, al final de cuentas, el producto punto de dos vectores les va a dar un número, no un vector, pilas. Entonces, el producto punto entre dos vectores les da un número. A estos números les llamamos en general escalares. Es la diferencia entre los vectores y lo que no son vectores. Lo que no son vectores les llamamos escalares. Y estos escalares pueden ser de dos tipos, o números reales o números complejos. Sin embargo, como nosotros vamos a trabajar y ustedes van a trabajar en general con los números reales, sé que mi internet está inestable. Perdón, un ratito, más se les va a cortar un poco. Hasta eso voy a escribir aquí, ¿no? Ya, entonces les estaba diciendo que el producto punto entre dos vectores lo que les va a dar es un número real, ¿sí? Y a los números reales en general, estos forman parte de una clasificación, ¿sí? Como por ejemplo yo formo parte de una clasificación que es los seres humanos, ¿sí? Asimismo, los números reales, desde este punto de vista, entrarían en la clasificación de seres escalares, porque escalares son solamente dos tipos de números, o números reales o números complejos, ¿sí? Entonces, en este caso solo vamos a usar los números reales, ¿ya? Y la cuestión es que, miren, este número real por este número real, este de aquí por este de aquí y este de acá por este de acá, me van a dar tres números reales que sumados entre sí me dan un nuevo número real, así que el producto punto entre dos vectores les da de resultado un número real, ¿ya? Ahora, esta es una forma de obtener el producto punto cuando los vectores están en tres dimensiones. Si estuvieran en dos dimensiones, solo no tendrían este sumando de aquí, porque no existiría ni el BZ ni el SZ, ¿sí? Y entonces la forma de expresar el producto punto en tres dimensiones, ¿sí? Otra forma de obtener el producto punto, y esta es bastante usada también, es de la siguiente forma. Calculando o conociendo el módulo de V, conociendo el módulo o magnitud de S, y multiplicándolas entre sí, ¿sí? Entonces, esto significa la longitud de la flecha, esto también significa la longitud de la flecha, pero esta de la V, esta de la flecha S, y a esto tengo que multiplicarle por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Ahora, noten que estos son operaciones bien distintas de las operaciones que están acá, y no hay forma de cómo pasar de estas operaciones y demostrar que estas operaciones que estoy haciendo aquí son las mismas operaciones que estoy haciendo acá. Esta forma de obtener el producto punto es simplemente multiplicando las coordenadas x del uno con la coordenada x del otro, la coordenada y del uno por la coordenada y del otro, la coordenada z del uno por la coordenada z del otro y los resultados sumarlos entre sí. Esta otra forma de calcular el producto punto es calculando el módulo de v, el módulo de s, multiplicándoles entre sí y después multiplicándoles por el coseno de teta. Ahora, lo que quiero decir aquí es que el resultado de esto les va a dar exactamente el mismo resultado del de acá. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que en efecto define el producto punto es un conjunto de propiedades lógicas que se exige que cumpla el producto punto. Es una operación que, por ejemplo, tiene que dar 0 solamente si es que los vectores tienen longitud 0. Sí, perdón, o son perpendiculares entre sí, ¿ya? Es una operación que tiene una propiedad que se llama sesquisimétrica, ¿ya? Pero estas son propiedades lógicas que ahorita no nos interesa ver. Pero la cosa es que lo que esencialmente distingue al producto punto no son estas operaciones, sino que cumplan con esas condiciones lógicas, ¿sí? Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con que esencialmente distinguen o identifican
a esas propiedades lógicas, lo esencial es una propiedad que algo puede tenerla, pero que si deja de tenerla, deja de ser lo que es. Entonces, si es que no cumple estas operaciones que están aquí o estas de acá con esos requisitos lógicos, entonces esto no sería producto punto. Y la razón por la que nos da el mismo valor es justo porque, digamos, tanto estas operaciones como estas de aquí cumplen con esos requisitos lógicos. Ya, ahora, de esta ecuación de acá, muchas veces lo que se hace es derivar esta otra ecuación. Es decir, de aquí, por ejemplo, se despeja el coseno. Entonces despejan el coseno de teta y esto es igual a ¿qué? Al producto punto de B con S dividido para el producto del módulo de B por el módulo de S. ¿Sí? Entonces miren aquí, estos dos, pongo un punto perdón, aquí pongo un punto negrito porque estoy multiplicando números reales, mientras que acá, digamos, voy a poner este punto azulito porque este es un producto punto que no es simplemente multiplicación, sino que es, digamos, ya sea estas operaciones o estas de aquí, ¿ya? Y de aquí lo que se hace es el coseno se le pasa al otro lado como coseno inverso para despejar teta, ¿sí? Y miren, lo que se tiene es esto, que a través de la definición de producto punto, que es ya sea esto o esto, digamos, que a través de estas dos formas de obtener el producto punto, ya sea de esta forma o de esta forma, lo que hacemos es despejar el teta de esta segunda forma. Esta ecuación tiene exactamente la misma información que esta ecuación, solo que aquí yo puedo obtener el teta si es que conozco el V y el S, ¿sí? Y yo puedo conocer este ángulo. Y ese sería, digamos, un tipo de aplicación práctica que les gustaría a ustedes intentar. Entonces, vamos a ver un ejemplo y ahí acabamos la clase, ¿ya? Entonces, supongamos que yo les doy en coordenadas rectangulares dos vectores, ¿sí? Entonces, este vector, por ejemplo, de componentes 3, y aquí 1, bueno, 2, voy a ponerle así, y ahí, digamos, por ejemplo, así, 7, y aquí menos 5, ya. Y la cosa es que yo les pregunto, ¿cuál es el ángulo entre estos vectores? Entonces ustedes no tienen ni siquiera que dibujarlos a estos vectores, que ya van a poder saber cuál es el ángulo. ¿Por qué? Porque pueden usar esta fórmula, ¿sí? Entonces usemos esta fórmula de aquí para saber el ángulo que hay entre estos dos vectores, porque este ángulo de aquí es el ángulo que hay entre las dos flechas, entre la flecha B y entre la flecha S. Entonces usando esto de aquí, miren, yo diría que mi teta es igual a ¿qué? Al coseno inverso del producto punto de B con S. ¿Cuánto da este producto punto? El producto punto de B con S. Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Lo que tengo que hacer es poner en el numerador ese producto punto. Y el producto punto lo puedo realizar de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo tengo las coordenadas, el B y el S están expresados en coordenadas rectangulares, de manera que yo puedo usar esta fórmula de aquí, que es aplicada para cuando sus vectores están en componentes rectangulares, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar el 3 por el 7, sí, y sumarle el producto de 2 por menos 5, ¿no es cierto? Entonces yo pongo aquí 2 por menos 5. ¿Ya? Y esto que estoy poniendo acá arriba es justo lo que yo obtendría de sacar el producto punto de B con S, ¿sí? Y acá abajo tengo que poner el módulo de B y el módulo de S. ¿Cómo saco el módulo de B? Pues esto elevándolo al cuadrado, esto elevándolo al cuadrado y sacando raíz, es decir, con Pitágoras. Entonces tengo 9 más 4 raíz de eso, ¿no es cierto? Eso sería raíz de 13. Entonces el módulo de B es raíz de 13, ¿sí? Mientras que el módulo de S sería coger el 7, elevarlo al cuadrado, eso me da 49, y el menos 5 elevarlo al cuadrado, 25, entonces 49 más 25, esto me da 74, ¿no? O no, 49 más 25, sí, 74. Entonces yo tendría que aquí multiplicar por la raíz de 74. Y miren, si ustedes hacen esta operación y sacan el coseno inverso, ya tienen el ángulo que hay entre B y S. ¿Sí? Entonces, miren, en la evaluación que les voy a tomar el lunes, sí les voy a tomar un ejercicio de este estilo. Les voy a mandar un debersito pequeño para que practiquen. Pero si quieren, sí podríamos tener, por ejemplo, una horita de tutoría antes de la evaluación. Entonces, ¿a qué horas quieren tener la evaluación el lunes? Digan nomás. ¿De noche? ¿De tarde? Yo diría que en la tarde. Ya, a las 6 de la tarde, a las 5, a las 4, 3. La mañana, Ya, entonces aquí es votación, entonces, Sí, una votación sería lo más ya, entonces democrático. ahorita digan en el chat quién quiere tarde de mañana y contamos, a ver, pongan ahí, escriban tarde de mañana, no sé.
Una pregunta, ¿qué duración tiene la prueba? 1 hora máximo. Ah, es Ya. que nosotros tenemos clases en la mañana, a las 9. Bacán, entonces, digamos, como full gente está poniendo de tarde y dicen algunos trabajamos, no puedes. En la noche mejor, Inge, en la noche. Yo digo, ¿será que a las 8 ya las personas que trabajan ya están en su casa? Sí, no, Sí, a digan. las 8. Ya, entonces a las 8 Sí, a las 8, a las 8. van a tener su evaluación. Si es que quieren repasar, ya saben, me escriben y podemos tener un repaso. Eso. Entonces, pilas, ya a las 8 es la evaluación el lunes, ya les muestro el deber, ya lo van a ver en su aula virtual. Y ¿De otra, la noche o de la 8 de la mañana? noche, 8 de la Ya, noche. listo. Ya, pues, entonces, si quedemos, me preguntan cualquier cosa, ya saben, por el mail o me juntan al grupo de WhatsApp si es que ya tienen uno. Ya nos estamos viendo. Chao. Juan, una Pregúntame. pregunta. ¿Me puedes pasar tu número para...? Claro, mi número es este. Ya les escribo en el chat. Mi número es Ya, gracias. 102 19 65. Ya. Eso. Entonces ya saben si tienen preguntas o están confundidas o confundidos o quieren repasar un poquito acerca de lo que les voy a tomar. Les voy a hacer preguntas para que no se pierdan de esto ya y estén como al día con estos temas. Entonces, ¿cuáles temas los que hemos revisado, digamos, este tiempo que hemos tenido clases? Lunes, Ya. entonces la evaluación, ya les pongo el deber y me avisan nomás si quieren repasar. Ya, pues ahí nos vemos. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Sí, gracias. Ya nos vemos, chao.